La semana pasada veíamos que Jesucristo sale del desierto, pasa por Nazaret y se va a radicarse en Cafarnaún. Decíamos que el evangelista San Mateo dijo que Cafarnaún estaba a las orillas del mar de Galilea. También dijimos que no era un mar, sino que es un lago, pero que el evangelista prefiere llamarlo mar. ¿Por qué? Porque así traía el recuerdo a los judíos, a los hebreos, el recuerdo del mar rojo, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, haciendo con ello como una llamada para entender que ahora Jesús estaba a las orillas del mar, porque Jesús sería como el nuevo Moisés, que venía a liberar a su pueblo, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y es por eso que coloca allí específicamente el mar de Galilea. En el Evangelio de hoy continuamos con la misma idea de Jesús, el nuevo Moisés. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí cuando pasaba por el desierto, dejó a la muchedumbre abajo y luego Moisés sube hacia la montaña, al monte Sinaí, donde Dios se le manifiesta y donde Dios le concede las tablas de la ley, haciendo una nueva alianza, haciendo una alianza con su pueblo. Veamos ahora el Evangelio que corresponde al día de hoy. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Decíamos que Moisés en el Antiguo Testamento dejó a la muchedumbre y subió al monte. Aquí hay una novedad. Jesús, viendo a la muchedumbre, sube al monte, es decir, no abandona a la muchedumbre, todo lo contrario, es acompañado por la muchedumbre. Ahora bien, allá se nos nombraba el monte Sinaí, aquí no se nos dice el nombre del monte, subió al monte, pero al decir subió al monte, para el israelita naturalmente viene a traer el recuerdo del monte Sinaí. Si en el monte Sinaí Dios a través de Moisés se revela con una nueva alianza, ahora en el monte no va a ser Dios a través de una persona, sino el mismo Dios que se va a manifestar a su comunidad, a su pueblo. Y es allí donde Jesús pronuncia las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es, pudiésemos decir, la obra maestra del evangelista San Mateo. Es lo máximo, la obra cumbre son las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué dice Jesús en estas bienaventuranzas? La primera bienaventuranza es la más importante de todas. Si nosotros logramos entender la primera bienaventuranza, pudiésemos entender todas las demás. Jesús comienza a decir bienaventurados. Ahora bien, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Decir bienaventurado era algo tan grande, que la gente no le quedaba otro remedio que sino decir, ojalá Dios te oiga. ¿Por qué? Porque era como la suprema felicidad. Era algo como que si no estuviese al alcance del ser humano. La primera bienaventuranza es que Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús jamás dice que la pobreza es una bendición. Los pobres viven en una situación dura, dramática. Y Jesús jamás pudo haber dicho que ese pobre, por ser pobre, por vivir en esa condición, él era bendito, él era feliz, él era dichoso. No, jamás Jesús quiso decir eso. Hemos llegado a decir que son aquellas personas que poseen muchos bienes, que son ricos, que son adinerados, que tienen muchas cosas, pero que no están apegados a esas cosas materiales. Por lo tanto, esa es una persona rica, pero que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque no está apegado a los bienes materiales. Eso lo hemos dicho durante muchos años. Tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque cuando aquel joven
millonario se acerca a Cristo, Cristo no le dice, despréndate espiritualmente de los bienes materiales. No, Cristo le dice, ve, vende lo que tienes y déselo a los pobres. Cristo invita a un compromiso con el pobre, con el necesitado. Es obligación de la comunidad cristiana ayudar al que está pobre. Jesús no quiere que se aumenten los pobres. Jesús quiere más bien que el pobre deje de ser pobre y que ojalá la comunidad cristiana que ha sabido acoger su mensaje pueda realmente elevar la dignidad del pobre. Pobres de espíritus no son aquellas personas que la sociedad ha creado como pobres, no, sino son aquellas personas que voluntariamente ellos desean bajar su nivel social, no para aumentar el número de los pobres, sino para elevar más bien la dignidad del pobre. Pudiésemos decir, por ejemplo, con Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo pequeño. ¿Para qué? Para elevar la dignidad del ser humano. Ese sería el sentido. Es decir, aquella comunidad cristiana que logre realmente entender la propuesta y el mensaje de Jesús, que yo tengo que tratar en lo posible de bajarme un poco para poder ayudar a que el otro suba, ese es el verdadero sentido de esta proclamación, de esta bienaventuranza. ¿Y qué me va a llevar a mí a hacer eso? Una fuerza interior, un espíritu que hay dentro de mí para poder entender que ese que sufre es mi hermano y que yo tengo la obligación y el compromiso de sacarlo de su pobreza, de sacarlo de su situación de mendicidad o de precariedad en la cual puede vivir. Por lo tanto, los pobres en el espíritu, por el espíritu, son aquellas personas que son capaces de entender que el otro es su hermano. Y me voy a bajar para que él también suba, para darle dignidad. Cuando una comunidad piensa así, disminuirían el número de los pobres. Pero una sociedad donde no oye la propuesta de Jesús, sino la propuesta del mundo, que hay que tener, que hay que acumular, que hay que hacerse rico, naturalmente la desigualdad aumenta cada día más. Por eso el pobre de espíritu es aquel que acepta con humildad la propuesta de Jesús. Compartir generosamente con el necesitado. Los pobres de espíritu son aquellos que hacen una elección libre y voluntariamente en favor de esta gente. Por eso Jesús los llama bienaventurados. Son dichosos ustedes que supieron entender el mensaje y el sentido de esta vida cuando tú eres capaz de hacer sonreír a la otra persona, cuando eres capaz de ayudar al que está mal, sacarlo a flote. Ojo, no entendamos tampoco, como se entendió muchas veces, que bienaventurados los pobres, sufra aquí, no te preocupes, aquí pasa necesidades, aquí pasa calamidades, pero en el más allá vas a tener el reino de los cielos. No, tampoco es eso. Hay gente que durante muchos años trató de calmar. Eso sería lo que dicen los marxistas, el opio del pueblo. Y muchas veces la gente entendió eso, que la religión era opio del pueblo. ¿Por qué? Porque quería como adormecer a la gente. No te preocupes, sufra, estás muy mal. Pero es que allá Dios te va a dar el reino de los cielos. No, aquí muy claro lo dice San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice porque de ellos será el reino de los cielos. Es ahora, en el momento presente. Es decir, tú vas a lograr la felicidad aquí. El pobre porque va a tener alguien que lo va a ayudar, y el que lo va a ayudar porque va a tener capacidad para poder entender y poder ser feliz a aquella persona que lo necesita. Pero eso lamentablemente en el pasado se entendió como el reino de los cielos, como algo en el más allá. No, el reino de los cielos es ya, aquí, ahora. Cristo vino a inaugurarlo. Ahora, hemos usado la palabra reino de los cielos o reino de Dios. ¿Qué significa reino de los cielos? ¿Qué significa reino de Dios? Reino de los cielos, reino de Dios, viene a significar que es Dios quien gobierna tu vida, que es Dios quien reina en tu vida. Y cuando Dios reina en tu vida, vas a entender que Dios no gobierna con leyes, con normas, con prescripciones, con mandatos, reina con esa misma capacidad con la cual Dios actúa, pues que es con la capacidad de amar. Y entonces si Dios reina en tu vida, tú tendrás la capacidad de amar a aquel que está en peores condiciones que tú para poderlo ayudar. Luego siguen las otras bienaventuranzas en serie de 3. Las primeras 3 se refieren al sufrimiento existente en la humanidad. Y la comunidad cristiana está llamada a liberar a aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que necesitan de compasión, de misericordia. Algunos han tratado de ver que estas bienaventuranzas no son otra cosa sino el retrato mismo de Jesús. Pues bien, por ahora les deseo a todos que tengan una feliz semana y que Dios y la Virgen Santísima les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.